En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La apertura de un cónclave para la elección de nuevo Papa trasciende su dimensión estrictamente religiosa para adentrarse de lleno en el ámbito de la geopolítica global. La silla de Pedro es uno de los puestos con mayor proyección e influencia a nivel mundial y su ocupante ejerce una suerte de poder blando considerable en el escenario internacional. La Iglesia Católica, con más de 1.300 millones de fieles, es la que ha desarrollado en 20 siglos, en 21 siglos ya, una red de influencia única capaz de movilizar conciencias, de orientar opiniones y de ejercer presión moral sobre gobiernos y organismos internacionales. El Papa, como cabeza visible de esa organización, no es solo un líder espiritual, que también es el jefe del Estado, un actor con voz propia y además de un Estado famoso por su capacidad diplomática y que puede ejercer esa presión en todos los órdenes mundiales. Entender el cónclave desde una perspectiva geopolítica implica reconocer, por tanto, que los cardenales electores, en principio, aunque tienen que abstenerse de pactos o de acuerdos previos, al final la realidad es que los intereses de las diferentes regiones geográficas, su proyección a futuro, las sensibilidades teológicas y pastorales, también las presiones e influencias externas, al final juegan un papel innegable en el proceso. Las reuniones previas entre prelados de los días anteriores al comienzo del cónclave están mediadas por embajadores también, intervienen sedes diplomáticas, y aunque se mueven en esa zona gris que tiene la legalidad canónica, como todas las legalidades, no son más que una manifestación de la geopolítica y de la importancia del puesto de sumo pontífice, incluso en el moderno siglo XXI. No se trata, sin embargo, esa posible influencia geopolítica de una novedad histórica, echando la vista atrás, pero sin necesidad de irnos a siglos remotos, al comienzo de la Iglesia Católica como institución. Encontramos ejemplos fáciles de comprender en los que se ve claramente cómo la influencia de las potencias ha sido una constante. El último más llamativo, el cónclave de 1903, hace poco más de un siglo, donde el cardenal Mariano Rampolla, que estaba ya a punto de ser designado nuevo pontífice, y vio frustrada su elección por el veto del Imperio Austrohúngaro, porque tenía, se supone, ciertas inclinaciones hacia las reivindicaciones de los pueblos balcánicos, que después, recuerden, fueron las que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial. Al final, los países importantes, las monarquías católicas relevantes, tenían una suerte de derecho de veto. Consideraban que la elección del sumo pontífice era un asunto de Estado que afectaba a sus intereses nacionales, pero también a los equilibrios internacionales. Por eso, no es de extrañar que aun a día de hoy, con esos vetos de las monarquías católicas ya absolutamente retirados, obviamente, pero al final los grandes actores globales no dejan de mirar y de escudriñar con verdadera atención este cónclave, porque el perfil de los papables puede marcar a futuro la acción de una organización que es la única que hemos heredado del Imperio Romano desde que en torno al año 300 Constantino consiguiera y decidiera incorporar a la Iglesia Católica como la Iglesia oficial. Hemos visto cómo ha sido la única organización, la única creación del ser humano, en este caso con mediación eclesiástica, con mediación religiosa, que ha llegado hasta nuestros días. Y eso no se consigue sin intervenir en la vida global, tanto de la política local, en su momento del imperio, como posteriormente ese efecto, esa influencia en todos los órdenes internacionales, influencia también moral en asuntos sociales y económicos. Por ejemplo, no hay más que ver que la elección de un papa proveniente de África no sería el primero, pero sería el primero en 1500 años, pues significaría un cambio de enfoque, de prioridades pastorales, significaría una apuesta por un continente que demográficamente es la esperanza futuro de la Iglesia Católica, también
uno que provenga de Asia, por ejemplo, podría significar un reconocimiento de ese eje del poder mundial que va basculado hacia Asia y el Pacífico y que por tanto tendría su sentido. O de nuevo América Latina, poco probable por repetir influencias, pero también es un continente pleno de catolicismo y de cantera de nuevos creyentes. Por lo tanto, al final, potencias como China, como Estados Unidos, ahora mismo las dos más grandes, son vistas como actores interesados en incidir en la votación. En el caso de China, precisamente uno de los papables, el secretario de Estado, Pietro Parolin, tiene en su haber el acuerdo con las autoridades chinas para el nombramiento de obispos, en su haber para algunos, porque desatascó una situación verdaderamente complicada, pero en su debe para otros, porque al final permitió que tenga una influencia el régimen comunista en la elección de los obispos. En cualquier caso, al final se ve que todos los equilibrios geopolíticos, que todos los intereses de las grandes potencias ahora mismo están puestas ahora mismo con sus ojos en el Vaticano. En ese cónclave, esta mañana hemos tenido la misa Proligendo Pontífice y comienza el cónclave. Esta tarde 2 votaciones. Se espera además que sea una decisión rápida en principio. Y bueno, al final parece que, aunque no hay muchas posibilidades de que un papa español salga elegido, salga investido papa, sí que es cierto que hay distintas sensibilidades, cada una de ellas proviniendo de un continente, de una forma de hacer iglesia, de forma de hacer pastoral, pero en cualquier caso la repercusión geopolítica será innegable. El Papa electo heredará la guía de la Iglesia Católica, pero también, y es lo que intentamos transmitir, una plataforma global única desde la que puede influir en asuntos mundiales. El resultado, esa fumata blanca y su resultado tendrá un eco que va a resonar mucho más allá de los muros del Vaticano y no podemos pasarlo por alto en un pulso geopolítico como es este. Vamos ya a un tiempo de publicidad, un parón, a la vuelta titulares que elabora Blanca el Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos ya con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comienza esta tarde en el Vaticano el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. La cita a las 4:30 de la tarde. 6 cardenales españoles asisten al cónclave en el interior de la Capilla Sixtina, aunque ninguno parece tener opciones de ser el sucesor del fallecido obispo de Roma, a tenor de las quinielas publicadas hasta ahora. Vamos a Asia. Allí Pakistán promete responder al ataque con misiles llevado a cabo por la India. Bombardeos sobre 9 bases militares pakistaníes, según la India, que han dejado al menos 8 muertos y 35 heridos, y que Pakistán califica como una agresión manifiesta y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Desde Estados Unidos, Marco Rubio insta a las partes a mantener abiertas las vías de comunicación y a evitar una escalada, y el presidente Donald Trump espera que el conflicto termine muy pronto. Es una pena que nos hayamos enterado justo cuando entrábamos por las puertas del despacho Oval. Acabo de enterarme. Supongo que la gente sabía que algo iba a pasar, basándose un poco en el pasado. Han estado luchando durante mucho tiempo. Han estado luchando durante muchas décadas y siglos en realidad, si realmente lo piensas. Solo espero que termine muy rápido. Estados Unidos, por otro lado, promete aumentar la presión sobre Venezuela. La Casa Blanca ha prometido aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y reforzar su apoyo a la oposición venezolana después de que el secretario estadounidense Marco Rubio confirmara el rescate de los 5 opositores que llevaban más de un año refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. También Estados Unidos, pero en este caso con China, se va a reunir este sábado para rebajar la tensión que han generado los aranceles. Encuentro que se celebrará en Suiza y al que asistirá el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El equipo chino está viajando por Europa y también estarán en Suiza, así que nos reuniremos el sábado y el domingo. Y miren, hemos compartido el interés de que esto no es sostenible, como he dicho antes, especialmente por parte de China, y el 145, el 125% es el equivalente a un embargo. No queremos desvincularnos, lo que queremos es un comercio justo. Pekín confirma también que ha reanudado los contactos con Washington y pide a Estados Unidos sinceridad en las conversaciones. En este contexto de guerra comercial, la FED dará a conocer esta tarde la decisión de los miembros de su Comité Federal de Mercado Abierto sobre posibles subidas o bajadas de los tipos de interés. Merz visita Francia y Polonia. El recién elegido canciller alemán Friedrich Merz visita Francia y Polonia en su primer viaje en el cargo al exterior, con el fin de reactivar el eje franco-germano tras algunos años marcados por diferencias en varios asuntos e impulsar los lazos con Polonia. Mientras, en Ucrania, nuevo ataque ruso sobre Kiev. Al menos 2 personas han muerto y otras 8 han resultado heridas en la capital ucraniana en un nuevo ataque masivo ruso contra la capital a menos de 24 horas del comienzo de la tregua unilateral de 3 días declarada por el Kremlin con motivo del 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Hasta Rusia, por cierto, ha viajado el presidente chino Xi Jinping para participar en los actos de conmemoración de este aniversario. Viaje que permitirá así y a Putin estrechar además los lazos de la cooperación multilateral entre ambos países en el contexto de la guerra comercial de Estados Unidos. Putin se reúne además con Maduro y con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. El Parlamento Europeo conmemora también el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. En una intervención en la Eurocámara, la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen ha pedido aplicar la lucha por la paz de hace 80 años con el final de la Segunda Guerra Mundial para hacer frente ahora a Rusia, y ha asegurado que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea será la mayor garantía de paz. La adhesión de Ucrania a nuestra Unión es la mayor garantía de una paz justa y duradera, porque sabemos que en nuestra historia la paz y la integración europea siempre han ido de la mano, así que incorporaremos a Ucrania a nuestra Unión, caminaremos juntos por el camino de la paz. Larga vida a Europa. Slava Ukraine, long live Europe. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ampliamos ahora todas esas noticias relevantes, Blanca. El mundo entero está en vilo ante la escalada de tensiones entre India y Pakistán. Nueva Delhi ha atacado 9 provincias de Pakistán y la Cachemira pakistaní, dejando más de 26 fallecidos y 35 heridos. De momento, Pakistán dice que si Nueva Delhi ataca, Islamabad tendrá que defenderse. Pablo Llanone.
El ataque ha sido la respuesta directa de Nueva Delhi a los atentados terroristas que hace 2 semanas dejaron 26 fallecidos en la Cachemira, India. Su objetivo era acabar con los enclaves donde existen infraestructuras de atacantes terroristas, una narrativa que Pakistán rechaza. ¿Y cómo dar una respuesta adecuada a este veneno? En este momento les voy a contar los detalles del por qué personas inocentes han sido atacadas. El portavoz del ejército pakistaní, Ahmed Zarif, como ven, ha calificado este ataque de veneno y ha dicho además que los objetivos que Nueva Delhi ha atacado han sido civiles y no terroristas. De hecho, Islamabad sigue afirmando que no está vinculada a los ataques que sacudieron la Cachemira India hace unas semanas. Además, ha expresado su deseo de no seguir con la escalada. El ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, insiste en que Pakistán prefiere la vía pacífica y que está dispuesto a resolver cualquier problema con Nueva Delhi si India cede. Sin embargo, si India continúa atacando, Pakistán también tendrá que hacerlo. Ante este peligroso escenario, en el que 2 potencias nucleares ya han empezado ataques con misiles, Donald Trump se ha limitado a decir que el ataque indio le parece vergonzoso y que confía en que el conflicto se acabe pronto. Acto seguido, su secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho por X que está siguiendo de cerca la situación. Hace una semana el alto diplomático había tratado de mediar entre los 2 países en busca de la no escalada, de momento sin éxito. Por su lado, el ministro de Exteriores chino, Lin Yang, ha lamentado el ataque de India y ha expresado que Pekín se opone a toda forma de terrorismo. De igual modo, ha instado a ambas partes a la no escalada y ha declarado que China está dispuesta a colaborar con la comunidad internacional y a seguir desempeñando un papel constructivo para aliviar la tensión actual. El sábado, Washington y Pekín se verán las caras, lo harán en Suiza e intentarán rebajar la tensión sobre los aranceles. El encuentro lo confirmaba ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El equipo chino está viajando por Europa y también estarán en Suiza, así que nos reuniremos el sábado y el domingo. Y miren, hemos compartido el interés de que esto no es sostenible, como he dicho antes, especialmente por parte de China. Y el 145, el 125% es el equivalente a un embargo. No queremos desvincularnos, lo que queremos es un comercio justo. Desde Pekín confirman también el encuentro, pero puntualizan, se verán con Estados Unidos por petición, dice China, de la Casa Blanca. Y eso a pesar de que Donald Trump aseguraba que el gigante asiático está deseando reunirse con ellos porque dice, lo están pasando muy mal. Quieren negociar y quieren tener una reunión y nos reuniremos con ellos en el momento adecuado. No me he reunido con ellos, si los conociera lo sabrías. Por supuesto te diría que quieren reunirse, están sufriendo mucho, su economía está sufriendo mucho porque no comercian con los Estados Unidos. Ellos no ganan tanto dinero con Estados Unidos como con otros países. Pues bien, a pesar de estas palabras de Donald Trump desde Pekín, como decimos, aseguran que la reunión la ha pedido Estados Unidos, pero ¿quiénes participan en este encuentro? Paloma Arnaldos. Este sábado, China y Estados Unidos intentarán acercar posturas en Suiza en una reunión que supone el primer acercamiento entre las 2 superpotencias desde que Trump activase en abril la guerra comercial. Del lado chino estará He Lifeng, responsable de las negociaciones comerciales del gigante asiático, y del estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent. There are 18 very important trading relationships. Asegura Bessent que con este encuentro ambas partes buscan desescalar la tensión para después poder avanzar, por lo que anticipa el sábado no habrá un gran acuerdo comercial. China, por su parte, asegura que todo diálogo y negociación debe llevarse a cabo bajo la premisa del respeto mutuo y teniendo en cuenta, dicen desde Pekín, las expectativas globales, los intereses de China y las demandas de la industria y los consumidores estadounidenses. Desde que Trump reactivó la guerra comercial a principios de abril, Estados Unidos ha impuesto aranceles del 145% a productos chinos, a lo que China ha respondido con gravámenes de hasta el 125% sobre importaciones procedentes del país norteamericano. El alto el fuego de 3 días en Ucrania anunciado por Putin entrará en vigor esta medianoche pese al rechazo de Kiev. Alto el fuego que regirá 72 horas hasta la medianoche del 10 al 11 de mayo con ocasión de las celebraciones por el 80
aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Actos a los que asistirán mandatarios de unos 30 países, entre ellos el presidente chino Xi Jinping y los presidentes de Cuba, Díaz-Canel, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde Ucrania rechazan la tregua y aseguran que Kiev no puede garantizar la seguridad de los líderes que viajen a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. 80 aniversario del fin de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, que también han conmemorado este miércoles en el Parlamento Europeo. La presidenta comunitaria ha pedido aplicar la lucha por la paz de hace 80 años con el final de la Segunda Guerra Mundial para hacer frente ahora a Rusia y ha asegurado que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea será, dice, la mayor garantía de paz. Ukraine joining our union is the greatest guarantee. La adhesión de Ucrania a nuestra unión es la mayor garantía de una paz justa y duradera, porque sabemos que en nuestra historia la paz y la integración europea siempre ha ido de la mano, así que incorporaremos a Ucrania a nuestra unión. Caminaremos juntos por el camino de paz. Slava Ucrania, larga vida a Ucrania. Long live Europe. El objetivo, dice von der Leyen, es consolidar la posición de Ucrania de cara a unas futuras conversaciones de paz con Rusia y por ello pide dejar de importar energía rusa. Prohibiremos las importaciones en el mercado spot a finales de 2025, a más tardar, así que prohibiremos los contratos y prohibiremos el mercado spot de combustibles fósiles rusos. Trabajaremos para prohibir todas las importaciones restantes de gas ruso, tanto por gasoducto como por GNL, a más tardar, dice von der Leyen, para finales de 2027. También reforzaremos los controles sobre la flota en la sombra de Rusia. Para ser muy claros, asegura la presidenta comunitaria, la era de los combustibles fósiles rusos en Europa está llegando a su fin. Leyen incluso va más allá y asegura que además de seguir debilitando la capacidad bélica de Rusia, dejando de gastar miles de millones de dólares en importaciones de energía rusa, que es una fuente clave de financiación para la maquinaria de guerra de Putin, los Estados miembros apoyarán a Ucrania haciendo pedidos a su industria de defensa. Y miramos ya al Vaticano. Hoy a las 4:30 de la tarde empieza el cónclave que dará nombre al nuevo Papa. Si la primera ronda de votaciones es exitosa, podríamos ver la fumata blanca a las 7 de esta tarde, Pablo. Si la chimenea de la Capilla Sixtina se tiñe de blanco para esa hora, estaríamos ante uno de los cónclaves más cortos de la historia. Recordemos que en la época moderna, donde ha habido algunos de los más cortos, han durado aproximadamente 2 días, por lo que cabe esperar que la duración en esta ocasión sea similar. Pero quién sabe, se trata de un cónclave diferente, cuanto menos. Los 133 cardenales electores provienen de 71 países, lo que convierte a este sagrado encuentro en el más numeroso y multicultural en su especie hasta la fecha. Todos ellos, los cardenales, ya se han reunido esta mañana en la Capilla Paulina del Vaticano para rezar y actos seguidos se han recogido en su intimidad para la oración y la reflexión. La noche anterior, en una de sus últimas reuniones previas al encuentro, los cardenales reafirmaron la necesidad de continuar con las reformas promovidas por Francisco y la voluntad de que el pontífice elegido en el cónclave sea guía espiritual de misericordia y esperanza en un tiempo marcado por la guerra, la violencia y la polarización. Sergio Ros es vaticanista y experto en historia y derecho de la Iglesia. Yo creo que los cardenales básicamente buscan el no enfrentamiento. Tampoco quieren contemporizar con los tiempos, pero quieren buscar una especie de entendimiento en el cual la Iglesia puede desarrollar su labor sin oposiciones y sin cercenar un poco la libertad de religión, ¿no? En busca de esta figura de paz y de no enfrentamiento, los cardenales han pedido públicamente poner fin a las guerras en Ucrania y Oriente Medio. El rol del nuevo Papa también podría ser relevante para rebajar las tensiones provocadas en algunos conflictos del este asiático y del sudeste asiático, como la actual escalada entre Pakistán e India, que tiene al mundo en vilo. Vamos a ver una diplomacia vaticana que va a estar muy centrada en lograr superar el nacionalismo en India, que es otro gran lugar, y sobre todo que se consolide en ese gran granero de católicos que es el sudeste asiático, que es enorme, ¿no? Hay papas, en fin, de Timor, de Bangladesh, o sea. De momento esta misión podría tener un nombre muy sonado para muchos, el del cardenal italiano Pietro Parolin. También se perfila como candidato plausible el filipino Luis Antonio Tagle. Ambos encajan con las intenciones expresas de los cardenales. Parolin era el secretario de Estado de Francisco y por tanto podría ser un continuista de su carácter reformista. Mientras Tagle, debido a su procedencia filipina, constituye un importante puente entre Europa y Asia, donde, como decíamos, existen cuestiones acuciantes que deben ser abordadas. En caso de que haya 89 cardenales
cardenales de los 133 a favor de uno de estos candidatos o de otro de los muchos que hay, a las 7 de esta tarde la fumata podría teñirse de blanco. En cambio, si el humo se torna negro, seguiremos a la espera. Mañana por la mañana se celebrará otra votación. Si tampoco logra elegir a un nuevo papa, entonces se celebrará otra al cabo de 2 horas, después otras 2 por la tarde, y así hasta llegar al tercer día, momento en el que los cardenales se retirarán para reflexionar y después retomar el cónclave al cabo de un día de silencio. Este ciclo se acabará cuando se alcancen más de 33 votaciones, momento en el que se elegirá al más votado hasta la fecha. Pero como decíamos, este escenario no es del todo probable teniendo en cuenta que los anteriores cónclaves han durado un máximo de 2 días. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Repasamos ya cómo afrontan las diferentes cabeceras internacionales las noticias del ámbito geopolítico. Lo elabora cada día para nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con el ataque indio a Pakistán, conocido como ataque Sindoor. Ha llenado de titulares la prensa internacional. Fox News asume la narrativa de India y habla de ataques a terroristas en 9 enclaves de Pakistán y la región disputada de Cachemira, en este caso la parte pakistaní. Mientras en Washington Post hablan del aumento del temor ante la posibilidad de que estalle una guerra. Desde Hindustan Times ponen el foco en la reacción de China al ataque de India. En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Pekín ha lamentado las acciones militares de la India esta mañana y ha comunicado su preocupación por los acontecimientos actuales. China, dice el comunicado, se opone a todas las formas de terrorismo. Ha instado a la India y a Pakistán a priorizar la paz y la estabilidad, a mantener la calma y la moderación y evitar acciones que compliquen aún más la situación. También llega desde Rusia. ¿Cuál es la interpretación de su prensa? Russia Today nos informa de la reacción del Kremlin. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso ha comunicado la profunda preocupación de Moscú por la intensificación del enfrentamiento militar entre la India y Pakistán y espera que el conflicto se resuelva pacíficamente. Russia Today también informa de que Pakistán está dispuesta a frenar los ataques. Así es, el ministro de Defensa pakistaní ha declarado que su gobierno no pretende iniciar actos hostiles contra la India. Si la India retrocede, dice, definitivamente terminaremos con esto. Pero mientras estemos bajo ataque, concluye, tendremos que responder. Y en medio de esta escalada, precisamente India ha cerrado importantes acuerdos comerciales con Reino Unido. Al Jazeera nos lo cuenta como un tratado histórico. Después de años de negociaciones, Londres y Nueva Delhi han alcanzado un acuerdo comercial que incluye recortes arancelarios. Para Al Jazeera, el proteccionismo de Trump ha sido un claro catalizador de esta firma que, como decíamos, llevaba sobre la palestra años. Entre las principales beneficiarias podemos encontrar a las industrias británicas del alcohol y el automóvil, que verán una progresiva reducción de aranceles en los próximos años. También se reducirán aranceles a las exportaciones británicas, incluidos cosméticos, dispositivos médicos y piezas aeroespaciales, entre otros. Israel, entre tanto, ha atacado un aeropuerto de Yemen. Es el segundo ataque desde que los hutíes alcanzasen el aeropuerto más importante de Israel, eso sí, sin víctimas mortales. Desde Wall Street Journal informan de que estas actuaciones israelíes se enmarcan en las represalias prometidas por el gobierno de Netanyahu. Mientras, desde Fox News se hace énfasis en que el gobierno israelí llamó a evacuar el aeropuerto yemení antes de atacarlo. En medio de esos ataques, desde Reino Unido, The Guardian advierte de que Irán ha advertido y ha pedido a Estados Unidos que detenga el apoyo que mantiene a Israel. Irán ha afirmado que los ataques en Yemen son un intento israelí de crear brechas entre Washington y Teherán, que, como ya saben, llevan semanas negociando un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Además, según The Guardian, estos ataques no tienen mucha justificación dentro del marco de la guerra contra los hutíes. El gobierno yemení, reconocido por la ONU y con sede en Adén, afirma no haber sido consultados por Jerusalén y dicen que los ataques aéreos
aéreos no constituyan un plan integral para derrocar a los hutíes desde The Guardian. Por tanto, se apunta a un supuesto oportunismo por parte de Israel. Terminamos con el cambio institucional importante en Alemania porque el Bundestag eligió a Friedrich Merz como nuevo canciller. Y desde China, el South China Morning Post habla de nuevo episodio, de nueva etapa en las relaciones entre Berlín y Pekín. Xi Jinping ha dado ya la bienvenida a esta nueva fase de las relaciones entre ambas potencias al felicitar a Friedrich Merz. El presidente chino ha comunicado al canciller electo su intención de buscar la cooperación y la dirección correcta, no solo con Alemania, sino con la Unión Europea. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hace poco menos de 100 años, en 1932, nacía Arabia Saudí tras culminar el proceso de integración territorial sobre varios emiratos locales. Conseguían esa supremacía. Los miembros de la familia Saud la impusieron, dicen, con el apoyo militar del Reino Unido, y desde entonces, y oro negro mediante, se ha convertido en una potencia económica indiscutible, religiosa también, como guardiana de los lugares santos del Islam, y en el centro de rutas fundamentales, tanto marítimas como terrestres. Como seguimos en nuestro empeño de ampliar nuestro bagaje geopolítico y de entender los actores fundamentales en todo el ámbito internacional, hablamos de ella, de sus aspiraciones, de qué papel quiere jugar en lo internacional. Y lo hacemos con Luis Rodrigo de Castro, que es profesor de Relaciones Internacionales en CEU San Pablo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis, parece que Arabia Saudí tiene pretensiones de proyectarse como actor global cada vez más. ¿Cómo diríamos que ha evolucionado su papel desde ser primero y en su origen una potencia más bien regional a buscar esa influencia de mayor orden? Pues yo creo que la causa fundamental y lo que explica el por qué Arabia Saudí tiene un papel tan relevante en la escena actual, pues está claro, es el petróleo, ¿no? Eso que en Arabia Saudí pues haya expuertas le otorga también una llave maestra a la hora de abrir puertas en la escena internacional. Tenemos en castellano ese maravilloso dicho que dice que poderoso caballero es don dinero, y aquí pues en el caso de Arabia Saudí esto hace que bueno, le consagra con una ventaja competitiva que tienen el resto de países de la región, pero evidentemente Arabia Saudí, por las características propias, pues se ve mucho más potenciada. Decíais ahora cuando hablábamos del nacimiento de Arabia Saudí, que en un primer momento pues era un país un poco diferente a lo que es a día de hoy,
pero con los nuevos advenimientos y con ese nuevo ejercicio de diplomacia pública que ha puesto en marcha y que, entre otras cosas, pues ya no solo la Expo del 2030, sino también el Mundial de Fútbol de 2034, del cual ha sido pues la única candidata, hace que Arabia Saudí vaya adquiriendo no solo un papel en cuestiones energéticas y económicas, que también lo es, está dentro del G20 a día de hoy, con el G7 pues también tiene una relación bastante particular, pero sobre todo de cara a una proyección más pública, ¿no? Lo que estamos llamando el soft law también, pero hay una barrera que le frena y es la cuestión de los derechos humanos, claro, la cuestión de los derechos de la mujer, y todo esto pues bueno, supone una cortapisa a ese deseado papel de referente que Arabia Saudí quiere jugar en la escena no solo regional, sino también mundial. Claro, precisamente cuando mencionabas al comienzo de tu respuesta su buena relación con Estados Unidos, que es un hecho, y precisamente hilándolo con lo que has mencionado al final, es llamativo que una monarquía teocrática, que aplica la Sharia, que no respeta los derechos humanos, tenga tan buenas relaciones con quien se dice paladín de las libertades y con quien critica a otros regímenes que no respetan los derechos humanos, que es muy lícito, ¿no? Pero me llama la atención cómo han sido capaces, supongo que es el oro negro también en este caso, pero cómo han sido capaces de entablar relaciones económicas, militares, de firmar contratos de 100.000 millones de dólares con el ejército más potente del mundo para que les suministre, vamos, con los fabricantes. Es ciertamente contradictorio. Sí, evidentemente un país como Estados Unidos que como bien has dicho, pues se erige en adalid de todo eso, de lo que podríamos decir el mundo libre, el mundo occidental, bueno, pues se explica evidentemente por intentar garantizar una estabilidad lo mayor amplia o lo más amplia posible o lo más prolongada posible en uno de los grandes productores de petróleo. Ya vimos con la crisis de los años 70 qué pasa cuando hay problemas con este tipo de países. En concreto Arabia Saudí es uno de los principales surtidores, por no decir el más importante a nivel mundial, y evidentemente, bueno, pues hay veces que hay que, en Estados Unidos esto se entiende bien precisamente por eso, hay que actuar con la nariz tapada, porque quizá el escenario óptimo en el que los derechos humanos, el papel de la mujer, pues pueda ser mucho más liberal, mucho más tolerado, o no, evidentemente no tan estándar como lo tenemos en Occidente, pero sí que pueda ir avanzando un poco en esas líneas, pues quizá el escenario sea de una inestabilidad total en lo económico. Tenemos el caso de Egipto, no muy lejos de Arabia Saudí, en el que precisamente cuando abrimos a través de la primavera árabe la posibilidad o apostamos por la vía democrática, pues nos encontramos con que ganaron los hermanos musulmanes y esto abrió un melón importante, por utilizar una expresión coloquial, y nos dio más de un quebradero de cabeza a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, y bueno, es un escenario que no es el óptimo, pero quizá es el menos malo de los que podríamos tener en Arabia Saudí. Sabemos que, teniendo en su territorio los lugares sagrados del Islam, siempre se han erigido en, vamos a decir, en líderes, al menos de la rama sunita. Por eso me gustaría hacer hincapié también en el papel global en torno al mundo islámico, porque durante los últimos años quien ha sido mucho más activo y quien ha sido más beligerante ha sido Irán, que es cabeza de los chiitas, que son en una proporción de 9-1 inferiores en todo el mundo islámico, ¿no? En esos 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, apenas un 10% son chiitas. Sin embargo, hay una pugna en la geopolítica religiosa, si me permites el término, entre Arabia Saudí e Irán por dominar, por ser referente en ese mundo islámico global. ¿Por qué es rival Irán cuando está tan decantado hacia los sunitas? Y supongo que esto es una asignatura pendiente, ¿no?, para Arabia Saudí. Sí, muchas veces esto es importante tenerlo en cuenta, porque hablamos del mundo árabe, del mundo islámico, y son conceptos, primero, que no son homologables. Una cosa es el mundo árabe, podemos incluir incluso países, mundo árabe, mundo musulmán, que no son musulmanes, y hay países, bueno, en general sí, hay algún caso muy particular, pero bueno, podemos obviarlo, pero hay países musulmanes que no son árabes, por ejemplo, Indonesia, Pakistán, claro, ¿no? Es decir, que dentro del mundo musulmán, por utilizar este término que engloba mucho más esta realidad, hay también sus diferencias, no solo étnicas, sino también religiosas, evidentemente.
Y aunque en esa proporción sea de 9-1, como apuntabas, lo que tenemos que tener también claro es que Irán y Arabia Saudí son dos gallos en el mismo corral, en un espacio muy limitado, países con un potencial importante en todos los sentidos, que quieren liderar cada una de las respectivas ramas, de hecho lo hacen, pero tienen que coexistir y esto pues no es fácil a veces entre dos grandes países como son estos dos a los que nos estamos refiriendo, Irán y Arabia Saudí. En el mundo musulmán las dos corrientes están claramente delimitadas. El Islam suní es el que impera, pero más que en el Islam suní, también hay que recordar que en Arabia Saudí es una versión mucho más radical del Islam suní, que también es, por ejemplo, el que encontramos en Marruecos, en Túnez, en Turquía, que son países mucho más secularizados que Arabia Saudí, aunque no son totalmente secularizados en el término europeo. Y lo que tenemos en Arabia Saudí es una versión extrema, ¿no? El wahabismo, que también tiene una historia particular, pero que, hace que ese control o que la localización de los santos lugares del Islam en Arabia Saudí, se refuerce esa dimensión wahabí dentro del mundo islámico y, evidentemente, reforzado con el dinero que este país tiene, le da una visibilidad mucho mayor a esta rama que practica, precisamente porque, cuando en Bosnia o en otros países musulmanes decide hacer una inversión, decide actuar de manera solidaria en caso de una catástrofe natural, evidentemente lleva sus principios y esto deja un pozo e impregna en mayor o menor medida todo esto, ¿no? Pero sí, como digo, es evidente que dentro del mundo islámico hay estas divisiones y sobre todo eso, que en términos militares, en términos económicos, con sus diferencias, evidentemente, Arabia Saudí e Irán intentan ser la voz o llevar la voz cantante, sobre todo en esa región de Oriente Medio tan convulsa, y no está claro porque se llegan incluso a neutralizar en diferentes ocasiones. Es una cuestión no tanto religiosa, que también lo tiene, sino más de carácter geopolítico, como digo, entre dos gallos nadando por el mismo corral. Hablábamos de que también a través de inversiones en deporte, lo mencionabas tú al comienzo, o en cultura, pues el poder blando de Arabia Saudí también está intentando crecer por parte de los Saud. Y precisamente te quería preguntar por el papel en esto de Bin Salman, del príncipe heredero, y sobre todo si va a ser duradero, porque sabemos lo complicadísimo que es el sistema sucesorio, que es horizontal. Entonces dices, ahora Bin Salman es joven y va a ser el próximo rey, pero ¿luego qué? Va a ser el próximo rey si los mecanismos funcionan como él prevé, porque incluso puede ser que es una sucesión que no va de padre a hijo, sino que va primero entre hermanos y luego pasa a la siguiente generación. Evidentemente, al rey no le quedan prácticamente herederos horizontales, habría que pasar a esa nueva generación, pero es que este príncipe heredero que tan famoso se está haciendo también en Occidente no es, por así decirlo, el único, ¿no? Y evidentemente es el que más posibilidades tiene, el que mejor posicionado está, por aquello de que actúa como primer ministro, pero no es una sucesión garantizada. Puede tenerla más o menos atada, pero habría que materializarla siguiendo los trámites sucesorios que están previstos en Arabia Saudí y que, como digo, quizá hay algo de tela todavía por cortar. La principal ventaja en cuanto a relevo generacional que ofrece Bin Saud es la juventud, una juventud que no es inexperiencia, precisamente porque desde muy joven ha sido adiestrado en las cuestiones gubernamentales, como el resto de parientes de la familia Saud, pero en su corta edad, que está en torno a los 30 y muchos, 40 años, aventura, un poco comparativamente viendo la longevidad de sus familiares en el trono, unos 40, 50 años, si nos apuramos, de reinado. También proporciona una estabilidad sucesoria, claro, que más allá de las intrigas de palacio pudiera ser también un factor que contribuyera a la estabilidad. Habría que ver luego cómo su reinado se desarrollaría en estos temas tan candentes y en estas cuestiones que hemos planteado, como los derechos humanos y los derechos de la mujer.
Para terminar, Luis, te quería preguntar cómo ves tú precisamente los desafíos con los que se encuentra, que tiene delante Arabia Saudí para tener un papel más preponderante en un futuro en el que el orden mundial parece, aunque no podemos decirlo, que va a ser más multipolar o con menos polaridades marcadas, por lo menos de lo que hemos vivido en las últimas décadas. ¿Qué le falta o qué asignaturas pendientes va a tener Arabia Saudí para ese papel? Pues en primer lugar, la cuestión pendiente a ojos de la comunidad internacional es la cuestión sociológica. Hemos hablado de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, pero también de los derechos religiosos de las minorías en Arabia Saudí. Arabia Saudí es un país que precisamente necesita mano de obra, igual que los países del resto del Golfo, pero a diferencia de algunos otros, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, que por ejemplo han sido visitados por el difunto Papa Francisco a lo largo de estos años de la década actual, en Arabia, y que han abierto iglesias, se han apostado por este diálogo interreligioso, Arabia Saudí es totalmente diferente, ¿no?, a estos países también más pequeños en cuanto a extensión territorial, y yo diría que esa es la gran cuestión a afrontar, la cuestión sociológica de ofrecer expectativas a la mitad de la población y, bueno, evidentemente tiene una complejidad que no va a ser superada en 10 años, ni siquiera en 20, y no vamos a ser ingenuos, tampoco en los próximos 50 años va a haber un cambio sustancial que lo asimile a lo que es Occidente. Uh-huh. Y por otro lado también esa rivalidad con Irán. Yo creo que Arabia Saudí puede seguir apostando por reposicionarse, jugar ese papel de influencia en Oriente Medio, precisamente porque tiene ese nexo, ese vínculo tradicional privilegiado con Estados Unidos que no tiene Irán, que es todo lo contrario, y que recordemos esa inclusión en el eje del mal, y sobre todo la relación con Israel. Yo creo que si Arabia Saudí ha dado ya algunos pasos en la normalización de relaciones diplomáticas con Israel, pues esto le puede abrir un nuevo o le puede dar un plus, un balón de oxígeno, una ventaja competitiva respecto a Irán, que Irán precisamente está apostando por todo lo contrario, ¿no? Y la relación con Turquía, que es el otro gran faro del Islam, por aquello de que el califato otomano era el referente para el mundo musulmán, a pesar de estas complejidades que hemos mencionado, pero yo creo que serían esas las grandes cuestiones que Arabia Saudí tendría sobre la mesa, aparte de la referida transición a transición ecológica, pero yo creo que Arabia Saudí tiene muchas potencialidades para seguir jugando un papel importante en la escena internacional en los próximos años. Y con esa reflexión nos quedamos. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Gracias. Hasta la próxima. A vosotros, como siempre. Un abrazo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Seguimos desgranando las complejidades de la realidad geopolítica actual, en la que vemos cómo recursos estratégicos, influencia económica se entrelazan con conflictos armados, con la reconfiguración del poder, con los pactos y los apoyos. Me estoy refiriendo, lógicamente, a ese acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre minerales y recursos naturales, porque ¿a quién beneficia más? ¿Qué garantiza a futuro? ¿Cómo analizamos, cómo desgranamos el acuerdo? Hablamos de ello con Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Un placer siempre estar aquí con vosotros. ¿Cómo afrontas ese acuerdo? ¿Cómo lo ves tú en un primer vistazo? ¿Es un acuerdo puramente económico? ¿Es un acuerdo implicado en control posterior? ¿Qué va a traer? ¿Cómo suena la música del acuerdo? La música del acuerdo suena con una armonía complicada, podríamos decir, en términos de conservatorio, que me recuerdan. ¿Por qué? Pues muy sencillo, suena complicada porque creo que estamos asistiendo a un escenario donde la geopolítica se ha explayado en todas sus vertientes, ¿no? Y Rusia, en este caso Estados Unidos en este acuerdo con Ucrania nos lo está demostrando. Nos está demostrando
cómo hoy podía estar negociando con Putin y mañana puede estar cerrando un acuerdo con Ucrania, porque al final los intereses bailan y al final todo, como diríamos aquí en España, ¿no? La pela es la pela y el dinero manda. Y al final cuando cuando Donald Trump ha conseguido de algún modo llegar a esos acuerdos, como siempre creo que hemos venido hablando además en anteriores ocasiones y desde este segundo mandato del presidente Trump, cuando él ha conseguido esos acuerdos económicos, ha virado sin ningún tipo de margen y sin ningún tipo de estupor hacia donde digo Diego, a la hora de cerrar. Llama la atención a mí que, al igual que sucedió en los años 40, segunda mitad de la década, y años 50, donde Estados Unidos es cierto que financió la reconstrucción europea, pero claro, también con condiciones de servidumbre político-defensiva, pero también de compras a empresas de aquel país, se está garantizando la reconstrucción, está excluyendo de la misma, por ejemplo, a China, con cláusulas como la de no dar negocio a nadie que haya actuado en contra de, pero a mí me llama la atención cómo puede ser visto por otros socios, es decir, otros socios occidentales, Unión Europea, que no se van a ver beneficiados si todo se reconstruye como dice este acuerdo, cuando han puesto mucho dinero para la defensa de Ucrania. Creo que tú mismo lo has conseguido responder ya, es decir, es que nosotros ya hemos pasado por ello, entonces yo personalmente veo que vivimos un síndrome, o sea, estamos un poco viviendo bajo el yugo de nosotros hemos pasado por esto, ya sabemos lo que hay y sabemos que si queremos un periodo de estabilidad y si queremos comprar esa estabilidad, todo tiene que pasar por Estados Unidos, porque creemos que Estados Unidos sigue sin tener ese poder o ha perdido ese poder o ya no es tan fuerte como creíamos que era, porque China, Rusia, ahora vemos estos conflictos entre India y Pakistán, ¿no? Que también nos dejan un poco tremendo, sí. Y que también inciden en lo que pasa en Ucrania a día de hoy, porque todo marca agenda. Entonces, Bruselas no es que no se pueda mover, Bruselas es que es un sistema en el cual nosotros al final somos estados soberanos con nuestras deficiencias o con nuestras cesiones, ¿no? También hacia lo que viene a ser las instituciones europeas, o sea, vamos a llamarnos evidentemente un Estado supranacional imperfecto aún y con mucho camino por recorrer, pero con decisiones propias, y Estados Unidos no. Entonces Estados Unidos, y en Bruselas sabes que Estados Unidos puede tomar la delantera a la hora de llevar a cabo unas buenas decisiones en pro de su país, y entre comillas desde casa, en pro de su país, a diferencia de nosotros, ¿no? Que cuando queremos llevar a cabo, queremos ponernos de acuerdo, y eso lo dice un europeísta acérrimo a pocos días que celebremos el 9 de mayo, pero todavía con mucho camino por recorrer para ser más eficientes a la hora de tomar decisiones. Claro. Aquí nos falta, hemos repasado Estados Unidos, hemos repasado Ucrania, hemos repasado Europa, Unión Europea, pero nos falta Rusia. Para Rusia, ¿qué supone este acuerdo? Porque al final, por un lado, parte de los territorios que ahora controla de forma efectiva tienen importantes reservas, yacimientos de esas tierras raras, con lo que tampoco está claro que vaya a sacar mucho de Ucrania a Estados Unidos, pero sobre todo esto lo puede ver el Kremlin como una garantía de apoyo a Ucrania que va a alargar la guerra, porque no se ha pronunciado, al menos oficialmente, el Kremlin sobre ello. Kremlin creo que todavía está esperando también para ellos, como bien sabemos, el 9 de mayo es también una fecha importante. Sí. Entonces, aquí todo va con fechas, por eso soy muy reiterativo a la hora de responder con el día 9 de mayo. Seguramente hasta después del 9 de mayo el Kremlin no diga nada, porque quiere primero de todo sopesar bien las opciones que tiene, y las opciones que tiene ahora mismo el Kremlin es, evidentemente, vamos a repasar rápidamente, Crimea no es algo que se negocie,
Eso es algo que sabemos que ni se va a tantear en un posible futuro acuerdo real ya, porque este es el económico. Luego iremos al territorial a desgranarlo un poquito más. Entonces el Kremlin se va a quedar seguramente con lo que es el Donbass, con lo que es Crimea, y veremos lo que quiere o no quiere todavía en otros aspectos a la hora de decir, queremos poder seguir. O sea, el Kremlin lo que va a querer es seguir manteniendo el soft power dentro de las instituciones ucranianas. Eso es lo que más le interesa al Kremlin. Y eso es algo que se nos olvida. Nos centramos en que consigan territorio y no nos centramos en el soft power que ha tenido siempre, que es a lo que se veía abocado a perder con la llegada de Zelensky al poder en Ucrania, y es por lo cual desde el Kremlin dijeron no, esto no vamos a dejarlo. Claro. No vamos a dejar. Además que recordar el Euromaidán, Amin y Yanukovych, etcétera, ¿no? Porque ese cambio que se promueve desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos condiciona el cambio de estrategia del Kremlin en la zona, la operación de 2014 sobre Crimea, etcétera. Efectivamente. Ahí es donde está. O sea, ese conseguir ese soft power, ahí es donde vamos a ver cuando Rusia de verdad coge y dice, probablemente ya lo hayan dicho, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones en Riad, probablemente se haya hablado, pero yo estoy esperando a una declaración clara, concisa, pública, en este caso, hablando a nivel público, donde se diga, nosotros queremos, y aunque no lo digan de una manera muy 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 tácita, pero sí todo el mundo leamos que se lea entre líneas. Aquí se quedan con efectivamente, aquí se quedan con el poder, o aquí tienen un poco de manejo del poder dentro de las instituciones ucranianas, que es lo que a ellos, o es la táctica que Putin desde que llega al poder siempre ha querido mantener en las antiguas repúblicas soviéticas. Claro, mira, ahí tienes a Lukashenko, etcétera. Efectivamente. Sí. Por cierto, vaya declaración de soft power también, que en el aniversario y en la celebración que se hace en Rusia, en el 9 de mayo, vaya a estar Xi Jinping. Bueno, es que saben muy bien, Putin sabe muy bien jugar esas bazas a la hora de decir, yo tengo mis grandes socios y a mis grandes amigos, y yo sé a quién importa realmente invitar durante estos días. Efectivamente, ahora mismo que Xi Jinping vaya a estar el día 9 de mayo en Moscú va a ser... una declaración de intenciones. Vamos a leer mucho entre líneas. Vamos a leer mucho entre líneas, porque seguramente estamos todos, yo personalmente estoy todavía esperando a escuchar quiero ver qué quiere decirnos también China con esta aparición de repente, ¿no? En una fecha que a ellos, ni les va ni les venía, porque ellos en esa época estaban en su siglo, ¿no? En esa época estaban ellos en esa época del siglo de la vergüenza, perdona. Sí, estaban terminándolo y estaban con su guerra civil. Al final fue una guerra nacionalista, desde luego, entre Chiang Kai-shek y Mao. Nos quedamos sin tiempo. 30 segundos. Es difícil, pero te pido que te mojes. ¿Esto va a hacer que la guerra se alargue, que se acorte, estanca? En principio, ¿qué crees? ¿Qué impresión te da? ¿Cómo va a afectar al conflicto en sí mismo? Pero rápido, por favor. No, para mí, la primera vez me equivoqué, te voy a mentir, pero yo creo que va a ser que la guerra se acorte, y todo va a depender de ese soft power que consiga Rusia tener o no tener dentro de las instituciones ucranianas. Ahí va a estar el quid de todo esto. Con esa reflexión nos quedamos. También Lejarza de Bilbao, analista internacional. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos repasado el cónclave que comienza hoy. Se espera corto, por cierto, aviso. Hemos hablado de Arabia Saudí, su proyección geopolítica y de los efectos del acuerdo de tierras raras entre Estados Unidos y Rusia. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Esto ha sido Pulso Geopolítico en Intereconomía.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¡Son 101! Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.